Hola, hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Este día miércoles, tenemos un día miércoles 17 del mes de noviembre ya y damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder conectarnos para poder juntos aprender de la palabra del Señor. Muchas gracias a todos los que poco a poco se van a ir conectando para poder estudiar, seguir estudiando lo que es el Sermón del Monte. Y hoy es nuestro último día, es nuestra última clase del Sermón del Monte. Así que como siempre lo hacemos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él quien nos bendiga con su palabra, para que sea su Santo Espíritu quien nos llene con su presencia. Muchas gracias por conectarse. Dianita, Dios te bendiga. Araceli, qué bueno verlas por ahí conectadas. Que el Señor me las bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio siempre con la oración. Ya le di compartir aquí al video, así es que vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú, Señor, eres bueno y todos los días, Señor, nos das nuestra provisión divina. Esa provisión que viene de los cielos, Señor, no solamente de ese alimento que nos provees para nuestra mesa, Señor, sino que nos da salud. Nos das fuerza, Señor, para trabajar, nos das tu gracia, nos das tu Espíritu Santo, Señor, para poder realizar todas nuestras actividades diarias. En esta hora queremos sacar el tiempo, Señor, queremos tomar este tiempo para estar delante de tu presencia. Señor, para poder sentarnos delante de ti, que tú nos abras la Escritura para poder aprender, Dios mío, de esas verdades preciosas que tienes escritas en tu palabra. Para poder descubrir esas perlas, Señor, que están escondidas en tu palabra, que por medio de tu Santo Espíritu podamos, Señor, recibir esa unción, esa revelación de los cielos para poder compartir con otros, para poder hablar con otros, Señor, de las bellezas que tú has hecho, que tú has dejado escritas en tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Carlita, buenas noches. Ednita, gracias por conectarse en este día. Vamos a continuar y este día finalizamos con el estudio del Sermón del Monte. Hemos estado estudiando a lo largo de todo este tiempo básicamente lo que es el Sermón del Monte. Ha sido mucho lo que se ha visto, ha sido mucho lo que hemos aprendido, pero si ustedes quieren poder ver todas las clases completas, son 13 clases de la enseñanza del Sermón del Monte. Voy a poner acá en el Facebook, voy a poner ahí el canal, el enlace de YouTube para que ustedes puedan conectarse y puedan ver todas las clases de YouTube, ¿verdad? Para que puedan darle clic ahí, irse a YouTube y que también puedan suscribirse al canal de Palabra de Vida. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar con el estudio del Sermón del Monte. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, hemos estado estudiando estos preciosos y poderosos capítulos del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos hablan precisamente del sermón que dio el Señor Jesús cuando Él subió en aquel monte. Jesús vio a la multitud, Jesús vio que mucha gente lo seguía. Así es que Él buscó un lugar apropiado para poder hablar a todas las personas que lo seguían, y de esa manera fue como Él subió a la parte alta del monte, y Él desde ahí comenzó a hablar, desde ahí comenzó a enseñar la palabra de Dios. Desde ahí el Señor Jesús comenzó a hablar todas aquellas leyes, todas aquellas reglas, los mandamientos que vienen desde el trono de Dios para que nosotros podamos entenderlas. Básicamente, el Sermón del Monte podemos asociarlo con el nuevo pacto. El nuevo pacto son las leyes que Dios ha dejado establecidas para que nosotros como cristianos, como sus hijos, podamos regirnos bajo estas normas, bajo estas reglas. Por eso es que es importante que nosotros estudiemos el Sermón del Monte, para que de esa manera aprendamos por la gracia de Dios, con la unción del Espíritu Santo, nosotros podamos aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme al Padre desea que nosotros caminemos como sus hijos.
Nos quedamos la semana pasada y dijimos que íbamos a entrar en Mateo capítulo 7 y en el versículo 5. Acá el Señor Jesús está casi concluyendo, le faltan algunos aspectos más fuertes que el Señor Jesús va a hablar desde ese sermón, desde ese monte que Jesús habló todas estas palabras. Pero dice Mateo capítulo 7 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas. Mire cómo inicia esta parte el Señor Jesús hablando. Jesús comienza advirtiendo a sus discípulos, pero también nos advierte a nosotros y nos dice: guardaos de los falsos profetas. Y mire, esto es algo bien delicado, ¿sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús ya habían falsos profetas. Y uno dice, ¿cómo? Yo pensé que solo ahora en nuestros días. No, falsos profetas han habido desde antes incluso del Señor Jesús. Si nosotros recordamos a Moisés, cuando Moisés fue y se presentó delante de Faraón, ahí mismo Faraón en todo ese palacio tenía profetas falsos. Si se recuerdan ustedes también de Elías, él era un profeta ungido y llamado por Dios, pero también habían otros dioses como Baal, por ejemplo, que habían profetas dedicados a adorar a Baal. O sea, profetas falsos han habido desde siempre, si lo podemos decir de esa manera. Y esto hay un porqué, porque siempre, como decíamos la semana pasada, siempre todo lo que Dios hace, Satanás siempre va a imitarlo. Satanás siempre va a imitar las cosas buenas que Dios hace, pero por supuesto en la forma negativa. Así es que el Señor Jesús inicia hablando precisamente en este versículo 15 y dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y esta es una advertencia que el Señor Jesús hizo en este momento, pero también cuando el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 24, también el Señor Jesús precisamente nos advirtió acerca de los falsos profetas que iban a venir en el tiempo postrero, en los días finales. Dice Mateo capítulo 24 y en el versículo 11, dice Jesús: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y podríamos revisar muchos versículos más donde el Señor Jesús y donde la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos tener cuidado. Y miren, mis amados hermanos, esto es algo muy, muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Lo tengamos, como decían los abuelitos antes, ¿verdad? Entre ceja y ceja, que nos lo tengamos y no lo olvidemos. ¿Sabe por qué? Porque esta situación de los falsos profetas, esta situación de la falsedad, es algo que poco a poco, mientras vamos incrementando, mientras vamos llegando al final de todos los tiempos, vamos a ir viendo que los falsos profetas, los falsos ministros, poco a poco se van a ir multiplicando, se van a ir llenando los lugares, incluso las iglesias. Así dice la palabra de Dios. Ya vamos a leer ese versículo. Pero lo que yo quiero que nosotros aprendamos en esta noche y nos metamos entre ceja y ceja es que Jesús nos enseña a que seamos prudentes, a que seamos muy, pero muy cautelosos. Porque el enemigo siempre va a andar ahí inmiscuyéndose, tratándose de meter y tratando de traer falsedad, tratando de traer engaño a todo pueblo, a todo hijo de Dios. Así es que Jesús lo vuelve a advertir. Allá estamos leyendo en Mateo 7 y en el versículo 15 dice: guardaos, tengan cuidado de los falsos profetas. Pero aquí también Jesús lo vuelve a mencionar en Mateo 24:11 y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una de las claves, uno de los asuntos delicados del tiempo final es precisamente el engaño. Pero por eso es que el Señor Jesús nos enseña por medio de su palabra y nos advierte el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Para qué?
para no caer en el engaño. Dice, hay un dicho, déjenme ver si no lo digo mal, dice, a soldado avisado, no va, como dice, bueno, ustedes se lo han de saber mejor que yo. Entonces dice la palabra del Señor, guardaos de los falsos profetas. El enemigo siempre va a intentar mezclar la verdad con la mentira. El enemigo siempre va a intentar todo lo que Dios hace bueno. El enemigo va a intentar hacerlo de una forma mala, de una forma negativa. Veamos lo que el apóstol Pablo también nos enseña con respecto a este punto. Busquemos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11 y el versículo 13. Segunda de Corintios 11. Dice Segunda de Corintios 11 y el versículo 13, porque estos, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, Pablo también les enseña a sus hijos espirituales, les enseña que deben de tener cuidado porque dentro de la iglesia van a haber falsos apóstoles. Si bien es cierto, allá en Mateo 7:15 dice, cuidado, guárdense de los falsos profetas, ahora el apóstol Pablo nos dice, también tengan cuidado de los falsos apóstoles. Ahora en día hay una fiebre, podría decir yo, hay un deseo de que todos quieren ser profetas o apóstoles. Bien pocos quieren ser pastores, bien poquísimos quieren ser maestros o evangelistas. La mayoría quiere en este momento ser profeta o ser apóstol. Así es que el Señor Jesús nos dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando también que debemos de tener cuidado con los falsos apóstoles. En realidad debemos de tener cuidado con toda la falsedad. Miren, el enemigo es sutil. ¿Se recuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? El Señor Jesús, cuando estaba contando esta parábola del trigo y la cizaña, dice que un hombre salió a su campo a sembrar semillas. Y dice que él esperaba para que la semilla brotara, creciera y pues su campo se hiciera grande y fértil. Pero dice que cuando este hombre se fue a dormir, dice que vino el enemigo en la noche, o sea, en la oscuridad, en un momento donde nadie lo podía ver. Dice que vino el enemigo por la noche y comenzó a sembrar en aquel campo de trigo. Él comenzó a sembrar la cizaña, dice. Eso es lo que el enemigo siempre hace. El enemigo se mete en medio de la oscuridad donde nadie lo puede ver para poder estropear lo que la obra de Dios en realidad está haciendo. Pero acá el apóstol Pablo nos enseña, estoy en 2 de Corintios 11 y el versículo 13, porque estos, dice Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, oiga, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire la falsedad, ese disfraz, eso fraudulento, no legal que muchas veces hay dentro de las iglesias. Y dice el versículo 14, y no es maravilla, o sea, dice Pablo, no se asombre, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren qué tremendo. Si no es que realmente nosotros debemos de tener los ojitos bien abiertos y no necesariamente nuestros ojos naturales. Debemos de tener bien abiertos nuestros ojos espirituales, que nuestro discernimiento, nuestro olfato espiritual, nuestro discernimiento puede estar bien agudizado para poder distinguir los falsos de lo verdadero. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su Espíritu Santo y su gracia para que nosotros podamos aprender a discernir, para poder probar los espíritus si son de Dios o no lo son. Dice que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, que también sus ministros, los ministros de Satanás, no es extraño que también sus ministros se disfracen. Allá el Señor Jesús en Mateo 7 y el versículo 15 nos dijo que hay lobos,
hay lobos vestidos con pieles de oveja, dice. Acá el apóstol Pablo está diciendo algo similar a lo que Jesús nos advierte. Y el apóstol Pablo dice que también los ministros de Satanás se disfrazan, se ponen ese vestido de oveja cuando en realidad en su interior son lobos. Así es que mire cómo la escritura se complementa. El Señor Jesús nos advierte, guardaos de los falsos profetas. El apóstol Pablo nos dice, no se extrañen, no se asombren. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, también sus ministros se van a disfrazar, se van a poner un vestido engañoso para engañar, valga la redundancia, a las personas. Dice entonces todavía el versículo 15. Así que pues no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está el punto. Y eso lo voy a enlazar con lo que dice el Señor Jesús. Continúa diciendo allá en Mateo 7 y el versículo 16. En primer lugar, el Señor Jesús nos está advirtiendo y nos dice, Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. En el tiempo de Jesús también habían falsos profetas. Y como lo acabo de mencionar, desde antes de Jesús habían falsos profetas. En el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Moisés, habían falsos profetas. Pero ¿cuál era la diferencia entre un verdadero profeta de Dios y un profeta falso? La Escritura nos enseña que se diferenciaban porque el profeta falso hablaba, profetizaba lo que el rey, lo que el pueblo, lo que la gente quería oír. Esa es la gran diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta. Hay personas que les gusta oír solo lo bonito y dicen, ay, yo voy a ir para que me oren y para que me profeticen. Pero ¿a quién de nosotros nos han profetizado? Dice Dios que dejes el chambre, dice Dios que dejes las malas compañías, dice Dios que dejes de gritar en tu casa. A nadie le profetizan eso. A toda la gente le profetizan y Dios dice que vas a ser próspero, que vas a ser grande, que eres su hija, que tienes corona, que vas a ser... Le profetizan cosas, wow, impresionantes. Ahora, yo no estoy diciendo lo que los que hablan así o los que profetizan así son falsos. Yo estoy nada más poniendo un ejemplo. Por supuesto me estoy yendo a los extremos, pero esa era la diferencia en los tiempos antiguos y en los tiempos de Jesús. Los profetas falsos hablaban lo que la gente, lo que el rey, lo que las personas querían escuchar. Así que aprendamos. Que Dios nos dé su gracia, que Dios nos ayude a poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Jesús dice entonces, guardaos de los falsos profetas. Qué importante esta advertencia que Jesús nos da a nosotros. Si algo a mí me encanta mucho del Señor Jesús, es que el Señor Jesús siempre nos advierte del peligro. ¿Se recuerdan cuando Jesús enviaba a sus discípulos a predicar? Les decía, vayan, hablen, y si no reciben la palabra en esa ciudad, sacúdanse los pies y váyanse a otro lugar. Jesús no les estaba diciendo, ay, siempre lo van a recibir bien, no es que ustedes son hijos del rey y tienen que caminar con la cabeza en alto. No, el Señor les advirtió a sus discípulos y les dijo, ustedes deben de ser mansos como paloma, pero astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque deben de tener cuidado.
No todo lo que brilla es oro, dicen en mi pueblo. Y eso se puede aplicar también a lo que estamos hablando ahora en día. Debemos de rogarle al Señor. Debemos, por medio de la comunión que tenemos con el Señor a diario, que Él desarrolle en nosotros ese discernimiento de poder saber lo falso de lo verdadero. Luego continúa diciendo el Señor Jesús, estoy en Mateo 7 y el versículo 16. Dice Jesús, por sus frutos, aquí está la gran diferencia, por sus frutos los conoceréis. En el versículo 15 el Señor está diciendo de que los falsos profetas vienen vestidos con piel de oveja. ¿Qué significa eso? Dice el Señor Jesús que no se pueden ver a simple vista porque hay algo que los cubre, hay algo que está tapándolos. Pero por eso es que en el versículo 16 hasta el 20, el Señor Jesús amablemente nos va a enseñar algunas claves para que nosotros podamos también discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Que Dios nos dé su gracia. Y dice el verso 16, el Señor Jesús dice, por sus frutos. No es por lo que traigan puesto encima, es por sus frutos los conoceréis. Y comienza el Señor Jesús a preguntar y a poner ejemplos. Aquí el Señor Jesús lo que Él hace es poner ejemplos en paralelo. Jesús va a comenzar a poner ejemplo o esto o esto. Dice, Jesús pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice el verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, mire qué fuerte este versículo, todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y es echado en el fuego. Así que, dice el versículo 20, para cerrar este punto, así que por sus frutos los conoceréis. Y miren, aquí quiero detenerme un poquito, aunque necesito terminar y concluir todo el capítulo 7 en esta noche, pero yo quiero detenerme un poquito, porque yo creo que nosotros aprendamos a hacer una clara diferencia en la palabra de Dios. El Señor Jesús aquí está usando un ejemplo en paralelo. Jesús está comparando los frutos de un árbol bueno y los frutos de un árbol malo. El Señor Jesús nos está hablando de los falsos profetas. Entonces significa que nosotros vamos a poder identificar si una persona es genuina de parte de Dios o es falsa y viene del enemigo cuando veamos su forma de vivir. Eso se refiere a los frutos. Los frutos no se refiere a las obras que una persona haga. Porque alguien se puede confundir y dice, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo hago. Mire, yo enseño, yo oro, yo leo la Biblia, yo profetizo, yo hago esto. No nos equivoquemos. No es las obras. Ahí no dice, por sus obras los conoceréis. Dice, por sus frutos los conoceréis. Aunque ahora en día, para hacernos un poquito más modernos, como alguien dijo, ya no es por sus frutos lo conoceréis, sino que es por su Facebook lo conoceréis, ¿verdad? Porque hay veces que hay personas cristianas que suben cosas que realmente están muy lejos de lo que realmente es una persona cristiana. Pero volviendo a lo que Jesús dijo por sus frutos. Ahora, no es por sus dones, no es por sus obras, por el trabajo que hace en la obra de Dios. Ay, es que mire, yo los domingos me levanto tempranito y estoy desde las 5 de la mañana en la iglesia hasta las 10 de la noche. Ya ve,
Yo soy más cristiano que el pastor. Y yo siempre digo, si de ir a la iglesia hablamos, las sillas son más cristianas que nosotras porque pasan ahí todo el día y toda la noche. No es por las obras, es por sus frutos. ¿Pero qué frutos? Todos nosotros lo sabemos. Es sencilla, la palabra de Dios se explica con la palabra misma. Dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto, oiga, el fruto no habla de obras, no es lo que nosotros hacemos para Dios. El fruto en la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu que hay dentro de nosotros. Jesús está diciendo que nosotros vamos a ver si es un profeta falso por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 frutos del Espíritu. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, el Señor Jesús se estaba refiriendo a estos 9 frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando nosotros vemos que una persona es profeta y es manso, es paciente, tiene amor, tiene gozo, tiene benignidad, tiene alguno de los frutos del Espíritu, entonces podemos ver que realmente es un profeta de Dios. Pero si vemos un profeta o un apóstol que estos frutos del Espíritu no están en su vida, mejor tengamos cuidado al escucharlo, porque Jesús nos enseña y Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y pone el ejemplo Jesús, un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Qué significa eso? Un árbol. Acuérdense que el árbol es el que da vida al fruto, ¿verdad? El fruto no sostiene al árbol, ¿verdad que no? Es el árbol el que está sosteniendo las ramas, las hojas y por supuesto que al fruto. Así es que lo que el Señor Jesús nos está enseñando allá en Mateo 7 del 15 al 20, el Señor Jesús nos enseña que si alguien no tiene los frutos del Espíritu formados en su vida, probablemente no está alineado con la voluntad de Dios. Fíjese, hay otro versículo que yo quiero ponerlo a la par de Gálatas 5, 22 y 23. Aquí hemos visto que dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, 9 frutos. Pero si nosotros vamos a 1 de Corintios capítulo 12, usted ya sabe qué versículo es este. 1 de Corintios capítulo 12 nos está hablando precisamente acerca de los dones del Espíritu. Yo quiero hacer una clara diferencia entre los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Dice 1 de Corintios 12 y el capítulo 12 y el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Estos son dones del Espíritu. Allá en Gálatas 5:22 nos está hablando de frutos del Espíritu. Estos son dones. Dice, ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo da dones, ¿ok? Es el Espíritu Santo el que da los dones a sus hijos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la gran diferencia.
Jesús no dijo por sus dones los conoceréis. Cuidado, por favor. Tengamos mucho cuidado, apliquémoslo primero a nuestra vida y después apliquémosle esta regla a las personas que estamos escuchando. Porque Jesús dijo que un falso profeta era aquel que no tenía los frutos del Espíritu formados en su vida. Y en la Escritura, mis amados hermanos, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de personas que han tenido dones, pero han ido al infierno. Más adelantito los vamos a ver. Ahora, debemos de tener cuidado. No es por los dones del Espíritu que vamos a ser identificados como buenos. Es por los frutos. Los frutos del Espíritu habla del carácter de Cristo formándose dentro de nosotros. Miren, nosotros tenemos un árbol de naranja en nuestro patio. En el mes de enero y febrero, ese árbol comienza a echar la flor de la naranja. Comienza esa florcita blanca, hermosa y que huele muy rico. Esa flor comienza a brotar. En enero, febrero, marzo, ese árbol está blanco de flores. Pero no se tarda desde marzo, digamos, hasta en noviembre o diciembre que ese árbol se pueden cortar las frutas de las naranjas para poderlas comer. Es todo un año que tarda hacer un fruto. De la misma manera en nuestra vida, el fruto del Espíritu es algo que se va a formar lentamente dentro de nosotros. Pero por favor, preocupémonos en más que recibir dones del Espíritu. Preocupémonos en recibir, en tener en nosotros los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son carácter dentro de nosotros. Los dones son solamente carismas, son solamente regalos que Dios nos ha dado. Pero sabe, le voy a leer un versículo nada más para poder avanzar. El Salmo 68, 18. Para que usted vea a quiénes se les dan los dones. Salmo 68 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios, Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste, oiga, dones, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿A quiénes le da Dios dones? A los hombres y a los rebeldes. Así es que una persona que tiene dones, y usted sabe cuáles son los 9 dones del Espíritu: hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros, todos los 9 frutos, los 9 dones del Espíritu. Una persona que tiene dones del Espíritu no significa que tenga madurez espiritual. No nos equivoquemos. Es más, no nos equivoquemos nosotros. Ay, es que yo profetizo. Así es que Dios me ama más que a los demás porque yo profetizo. Un don es simplemente un regalo, es una dádiva que Dios nos da. Pero porque somos rebeldes. Así lo dice Salmo 68, 18. Él da dones a los hombres, y esta palabra hombres es de una manera despectiva. Ni siquiera dice a sus hijos, sino que a los hombres. Dice, Dios da dones a los hombres y también a los rebeldes. Así es que por eso es que el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es por sus dones, es por sus frutos que vamos a conocer si realmente una persona es genuina o no lo es. Tengamos mucho cuidado porque Dios anhela más en nosotros los frutos del Espíritu formándose en nosotros y no tanto un don.
No se cree especial por tener un don. Dele gracias a Dios y úselo conforme Él le da la gracia para usarlo. Pero el don no muestra carácter en una persona. Los frutos del Espíritu sí muestran carácter en una persona, porque muestran que se ha sabido rendir al Espíritu Santo, ha sabido dejarse guiar por el Espíritu de Dios, y esos frutos afloran en su vida. Avancemos, por favor. Tremendo, ¿verdad? Fuerte lo que el Señor Jesús nos dice, pero debemos de aprenderlo para nosotros anhelar también los frutos del Espíritu y no solamente los dones. Cuidado, cuando habla Jesús que por sus frutos los conoceréis, no está hablando de las obras que nosotros hacemos o lo mucho que nosotros nos enfocamos en la obra de Dios. Una persona puede hacer la obra de Dios y estar lejos de Dios. Así se lo digo con toda claridad. Una persona puede predicar en nombre de Dios y ni siquiera tiene una relación con Dios. Eso es lo que dice los siguientes versículos. Veámoslo. Mateo 7 y el versículo 21. Dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Jesús está hablando y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, a Dios le importa más nuestra forma de caminar que nuestra forma de hablar. Así, en pocas palabras se lo digo. Dios mira y aprecia, valora más nuestra forma de caminar delante de Él que nuestra forma de hablar. Dice, no todo el que me diga hablar, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que camina conforme al sermón del monte, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se recuerda cuando vimos la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:10? Dice Jesús que nosotros debemos de orar y decirle al Padre que se haga tu voluntad. Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿la voluntad de Dios se hace en la tierra? No, la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Lo que Jesús estaba queriendo decir en la tierra, no solamente que el reino milenial de Cristo sea real en la vida de acá en esta tierra. Lo que Jesús estaba diciendo es que la voluntad de Dios se debe de hacer en mi corazón primeramente. Nosotros somos hechos de la tierra, del polvo de la tierra somos hechos. Por eso que Jesús dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, en mi corazón. Que nosotros podamos dejar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Porque no es, dice Jesús, no es aquel que me dice Señor, Señor. No, es aquel que hace mi voluntad, el que va a entrar en los cielos. Miren, ese versículo está fuerte, igual que los demás. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará. Oiga, si alguien de nosotros quiere entrar en el reino de los cielos, más vale que caminemos como a Dios le gusta. Más vale que caminemos haciendo la voluntad de Dios y no diciéndole Señor. Y no diciendo, ay, pero es que yo profetizo, yo echo fuera demonios, yo hago milagros. ¿Sí? Pero no caminamos conforme a la voluntad de Dios. A Dios le importa más nuestro caminar que nuestro hablar. Qué importante eso, ¿verdad? Qué impresionante. Es duro, pero es muy cierto. En el día del juicio, nuestra relación con Dios es lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de Dios, nadie le va a decir, pero es que Señor, yo profeticé. Así lo dice el versículo 22. Mire el versículo 22, estoy en Mateo 7, 22. Muchos, no poquitos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor.
¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera a los demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿De qué nos habla esto? Estas personas que están delante del Señor en el día del juicio, ellos le están diciendo, Señor, mira, estas son mis obras. Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice milagros y no poquitos, muchos milagros. Así le van a decir. Pero ¿qué les va a decir Jesús? Ellos estaban presentándole dones a Dios. ¿Acaso los milagros no son dones? ¿Acaso el profetizar no son dones? ¿Qué más? ¿El echar fuera demonios no es un don de Dios? Ellos hacían todo eso. Ellos tenían dones. Y dicen, mira, Señor, mis dones. Pero ¿qué dice el versículo 23? Y entonces dice, les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra, me encanta mucho esta palabra cuando Jesús les dice, nunca los conocí. La palabra conocer que aquí se dice es la misma palabra que se usa para cuando se habla en el Génesis que Adán conoció a Eva, que significa tuvieron relación íntima para procrear un hijo. ¿Qué significa? Que Jesús les está diciendo, nunca los conocí. Jesús les está diciendo, nunca tuvimos intimidad, nunca fuimos tan cercanos. Pero ellos profetizaron, pero ellos echaron fuera demonios. ¿Qué significa eso? Dones. Una vez más, todos estos versículos están bien intrínsecamente relacionados, porque Jesús dice, cuidaos, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no porque haga milagros, no porque profetice, no, dependiendo de nuestra relación, de nuestra intimidad con Dios, es que Dios nos va a decir, sí, entra en el reino de tu Señor, porque a ti te conocí en la intimidad. Tú y yo teníamos una relación estrecha. Mi voluntad se hacía en tu corazón, en tu vida. Y tú caminabas conforme a mi deseo y a mi voluntad. ¡Qué tremendo! Dios entonces está bien interesado en cómo nosotros caminamos, cómo nosotros seguimos sus pisadas, lo seguimos a Él en lo que Él nos diga. Quiero darles 3 ejemplos para poder seguir en el versículo 24. Hay 3 ejemplos en la palabra de Dios de personas que tuvieron dones, pero que tristemente terminaron muy mal. Sansón. Si nosotros recordamos a Sansón, Sansón tenía un llamado grande de parte de Dios. Sansón tenía un ministerio de parte de Dios. De hecho, él fue uno de los jueces de Israel. Este gran hombre Sansón pensó que por el don que Dios le había dado a él, Dios lo disculpaba con la inmoralidad que había en su corazón. Sansón dijo, no importa, Dios me va a disculpar porque Él me ama, me ha dado un ministerio muy grande. Pero en realidad no fue así. Sansón terminó muy mal. A Sansón le sacaron los ojos, y los ojos en la Biblia nos habla de visión. Sansón perdió la visión, perdió la meta, perdió el camino, el rumbo en su vida, pero tenía dones. Sansón pensó que Dios, por darle un don, lo iba a disculpar de su mal comportamiento. Pero ¿qué decir del rey Saúl? El rey Saúl, dice la Biblia, que él profetizaba al principio de siendo rey. Dice que él estaba con la compañía de los profetas, estaba Saúl, y él mismo profetizaba. Pero tristemente, al final de su vida, Saúl también consultó a una bruja, a una hechicera. Y la Biblia nos enseña que el rey Saúl lastimosamente se fue para el infierno.
Mire cómo un don no puede salvar a una persona y llevarla hasta el cielo y hasta la eternidad. Estos le reclamaban a Jesús y le decían: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, teníamos dones. Pero Jesús les dice: aquí al cielo no entran, porque yo no sé ni quiénes son ustedes. ¡Qué tremendo! Tengamos mucho cuidado, porque no es por el título, no es por su nombre, es por sus frutos que vamos a ser conocidos, y es los frutos del Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué más? Judas. Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús que anduvo con Jesús, anduvo con los otros 11 discípulos, hizo milagros, echó fuera demonios, todo lo que los demás discípulos hicieron, él también lo hizo. Pero ¿dónde está Judas? En el infierno. Tenía dones. Judas también tenía dones, pero terminó en el infierno. Debemos de tener mucho cuidado, porque no es por sus dones los conoceráis, es por sus frutos que serán conocidos. Avancemos, por favor. Luego dice el versículo 24, estoy en Mateo 7:24. Luego, después de estas palabras y estos ejemplos fuertes que Jesús habla, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, una vez más, oír y hacer. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Ahora, aquí tenemos este ejemplo con el cual el Señor Jesús cierra todo el sermón del monte. Y el Señor Jesús dice, esta es la parábola, se le puede conocer así como los dos cimientos. El cimiento estable y el cimiento inestable. Aquel que fundó su casa sobre la roca, pero también aquel que fundó su casa sobre la arena. Ahora, el hombre prudente dice, ambos oyeron, pero uno oyó como oír llover. Oyó, pero no le importó. No hizo conforme a lo que estaba oyendo. Entonces Jesús lo compara a alguien que hace su casa sobre la arena. Pero el Señor Jesús dice, aquel que oye y hace, o sea, es obediente a las palabras que yo estoy hablando, dice el Señor Jesús, él es comparado como un hombre que es prudente, que es sensato, que su casa la edifica sobre la roca. Y claro está, de más está decir que la roca nos está hablando de Cristo mismo. El Señor Jesús, dice 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 4, dice que Cristo es la roca de nuestra salvación. Nuestras vidas, nuestra forma de caminar debe de estar fundado en la roca. Nuestros pies deben de estar puestos en la roca que es Cristo. Él es el fundamento estable, así lo dice la palabra. Veamos 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10 nos confirma que Jesús es todo cimiento estable para que nosotros podamos estar fundados sobre él. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando la Biblia habla de un fundamento, nos está hablando de Cristo, pero Cristo es el fundamento. La doctrina de Jesucristo es el fundamento estable.
También lo dice Efesios 2:20. Efesios capítulo 2 y el versículo 20 nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el fundamento estable. Él es la piedra del ángulo, la piedra principal. Todo lo que Jesús habla, todo este sermón del monte que Jesús ha enseñado, debe de ser el fundamento de nuestra vida. Debe de ser la base para nuestro caminar. Nadie quiere caer. Nadie quiere fracasar. Todos queremos llegar a la meta. Todos queremos alcanzar, como decía el apóstol Pablo, el premio del supremo llamamiento. Pero debemos de tener cuidado. El mismo apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9 y el versículo 26, Pablo dice: así que yo de esta manera corro, dice. No corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo tenía una meta clara, una meta definida hacia dónde extenderse. Pero fíjese lo que dice el versículo 7, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En el original no dice servidumbre, sino que Pablo dice que yo soy esclavo de Cristo. Vengo a ser esclavo, dice. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mire, el apóstol Pablo estaba muy consciente. Ser heraldo es alguien que predica, alguien que lleva las buenas nuevas, alguien que habla de las palabras del reino. Pero uno mismo puede ser descalificado si no corremos legítimamente. Podemos ser descalificados de la carrera y otros que nos escucharon pueden entrar y van a obtener galardones y premios y recompensa. Pero por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque no es lo que decimos, es cómo vivimos nuestra vida delante de Dios. Concluyamos el sermón del monte. Mateo capítulo 7, el versículo 28 y 29. Dice el versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire qué gran diferencia la que había entre Jesús y los escribas. Los escribas y los fariseos, la manera que ellos tenían para poder enseñar, ¿saben cuál era? Ellos venían y agarraban diferentes lecturas de diferentes escritores y ellos venían y comenzaban a leerlas. Y comenzaban a leerlas, era algo aburrido, era algo monótono, era algo sin vida, era pura palabra muerta que los escribas hablaban. Pero aquí nos está diciendo que el Señor Jesús no hablaba de esa manera. Dice que Jesús, la gente se admiraba, lo escuchaba con agrado, porque la doctrina que él hablaba era real, era verdadera. Jesús habló todo este sermón del monte con pasión, con autoridad, con denuedo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no solamente hablaba de algo teórico, él mismo sabía de lo que estaba hablando. Cuando Jesús hablaba del infierno, es porque él ve el infierno. Cuando Jesús hablaba de las glorias del cielo, es porque él mismo había visto las glorias del cielo. Cuando Jesús hablaba del Padre, es porque él mismo había visto al Padre. Cuando hablaba de todo, es porque él tenía esa relación, él tenía esa entrega en lo que él hacía.
Por eso hablaba con autoridad la palabra de Dios. No como los escribas, no como los fariseos que hablaban sin autoridad. Hablaban sin pasión la palabra del Señor. Este sermón del monte, bueno fuera que todos nosotros pudiéramos escuchar, sacar el tiempo y escuchar desde la clase 1 hasta la última clase que es el día de hoy, para poder aprender y pedirle al Señor que este sermón del monte pueda hacerse vida dentro de nosotros, que nosotros podamos caminar, que nosotros podamos andar a la luz de la palabra de Dios. Esas son las reglas, esos son los mandamientos que Jesús nos ha dejado a nosotros como creyentes de un nuevo pacto. Ahora sí es necesario, es bueno revisar, analizar y vivir conforme los 10 mandamientos. Pero acá el Señor Jesús nos ha dejado 3 capítulos de corrido, Mateo 5, 6 y 7. 3 capítulos donde nosotros debemos vivirlos, examinarlos y andar conforme a la palabra de Dios. Este es el sermón más grande de todos los tiempos, hablado por el maestro más grande de todos los maestros y de todos los tiempos. Que Dios nos ayude a que nosotros, por medio del Espíritu Santo, nosotros también podamos oír y hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Oremos en esta hora. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos dices de poder empezar a estudiar el Sermón del Monte, Señor. Pero también te damos gracias porque lo hemos concluido, lo hemos terminado. No nos queda más que decirte, Señor, que nos des tu fuerza, que nos des cada día tu gracia para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra que hemos estudiado en esta hora. En esta hora te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te suplico que selles esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les dejé ahí en el chat que está acá en el Facebook, ahí les dejé la página de YouTube, el canal de YouTube, para que ustedes puedan entrar y darle like, suscribirse a ese canal de YouTube, y ahí está completo todo el Sermón del Monte, y así puedan seguir el hilo de todas estas enseñanzas. Con la ayuda del Señor, nos vemos hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta la próxima.